Hola a todos mis queridísimos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro humilde rincón en YouTube. Qué alegría me da tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y con muchas ganas de charlar un ratito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, me tiene con el corazón latiendo un poquito más rápido y con una sonrisa permanente en el rostro. Y es que, como bien lo indica el título de este vídeo, hoy vamos a hablar de algo muy especial: abrí mis puertas al amor. Sí, han leído bien, y espero que esa frase les genere tanta curiosidad como a mí me genera la idea de compartirla con ustedes. Sé que muchos de ustedes me conocen por mi trabajo, por las historias que cuento en pantalla, pero hoy quiero invitarlos a ir un paso más allá, a conocer una faceta un poco más íntima, a entender qué significa para mí esa apertura, esa disposición a dejar que el amor, en sus múltiples formas, entre en mi vida. Y quiero hacerlo de una manera que sea sincera, que sea cercana, y sobre todo, que les pueda aportar algo valioso, quizás una chispa de inspiración, un momento de reflexión, o simplemente una buena conversación entre amigos. Antes de empezar a desgranar este sentimiento tan hermoso, no quiero olvidar algo súper importante. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, charlas y sorpresas. Y por supuesto, denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a entrar en materia. Abrí mis puertas al amor. ¿Qué significa realmente esta frase? Para mí no es solo una declaración de intenciones, es un estado de ser. Es un proceso consciente de preparación, de limpieza interior, de hacer espacio para que algo maravilloso pueda florecer. Piensen en su casa, ¿verdad? Si las ventanas están cerradas, las cortinas echadas y todo está desordenado, es difícil que entre la luz del sol o que el aire fresco circule. Lo mismo ocurre con nuestros corazones y nuestras vidas. Abrir las puertas al amor, para mí, comenzó con una profunda introspección. Tuve que mirar hacia adentro y preguntarme, ¿estoy lista? ¿Estoy realmente dispuesta a permitir que alguien más entre en mi espacio, en mi rutina, en mi mundo? Y no me refiero solo a un amor romántico, aunque sin duda es una de las manifestaciones más potentes. Me refiero al amor en general, el amor propio, el amor a los amigos, a la familia, a las pasiones, a la vida misma. Porque cuando abres una puerta nunca sabes lo que puede entrar. El primer paso, y quizás el más crucial, fue cultivar un amor profundo y sincero por mí misma. Durante mucho tiempo me enfoqué tanto en dar, en actuar, en ser para otros, que a veces descuidé mi propio bienestar, mi propia felicidad. Me di cuenta de que para poder amar a alguien más de una manera sana y equitativa, primero tenía que sentirme completa y feliz conmigo misma. Esto implicó aprender a perdonarme por mis errores pasados, a aceptar mis imperfecciones como parte de mi belleza única, y a valorar mis fortalezas. Fue un camino, no les voy a mentir, a veces con sus tropiezos, pero cada paso, cada pequeña victoria, me hizo sentir más fuerte y más lista. Y luego llegó el momento de la preparación activa. Es como cuando sabes que vas a recibir invitados importantes. No los recibes con la casa patas arriba, ¿verdad? Empiezas a ordenar, a limpiar, a hacer ese espacio acogedor donde ellos se sientan a gusto. Pues lo mismo con el amor. Empecé a deshacerme de viejas cargas emocionales, de miedos, de inseguridades que me impedían avanzar. Fueron procesos de sanación, de dejar ir lo que ya no me servía, como una especie de depuración del alma. Y sí, a veces es doloroso soltar, pero es necesario para hacer espacio a cosas nuevas y mejores. Recuerdo momentos en los que me sentía un poco asustada. La vulnerabilidad es una parte intrínseca de abrirse al amor. Cuando permites que alguien entre en tu vida, también le das la llave a una parte de ti. Y eso, por naturaleza, genera un cierto temor a ser herido, a ser decepcionado. Pero me repetía a mí misma que el riesgo, la posibilidad de un hermoso encuentro, valía la pena. Porque, ¿qué es la vida sin la valentía de arriesgarse, de abrirse a la posibilidad de la felicidad? Y así, poco a poco, fui abriendo esas puertas. No de golpe, sino con cautela, con discernimiento. No se trata de abrir la puerta a cualquiera que llame, sino de abrirla a aquellas personas que resuenan con nuestra energía, que nos aportan luz, que nos inspiran a ser mejores. Es como elegir a quien invitas a tu casa. Quieres rodearte de gente que te haga sentir bien, que te sume, que te inspire.
Y lo fascinante de este proceso es que no solo se trata de recibir amor, sino de irradiarlo. Cuando tu corazón está abierto y lleno de amor propio, de gratitud y de alegría, esa energía se expande. Empiezas a atraer cosas y personas maravillosas a tu vida. Es como un imán. Tu propia vibración positiva atrae experiencias y conexiones igualmente positivas. He aprendido que el amor no llega solo cuando uno está esperándolo activamente, sino cuando uno está vibrando en la frecuencia correcta. Es decir, cuando uno está en paz consigo mismo con una actitud de gratitud y apertura hacia la vida. Cuando uno está disfrutando de su propio camino, de sus propias pasiones, es cuando, de forma casi mágica, aparecen personas y oportunidades que complementan esa felicidad, que la expanden. Hubo un momento, por ejemplo, en el que estaba tan inmersa en un proyecto que me apasionaba, disfrutando del proceso creativo, de aprender y crecer, que de repente me encontré con personas increíbles que se cruzaron en mi camino. No las estaba buscando, pero ahí estaban compartiendo mi entusiasmo, mi energía. Y entendí que esa era la magia de tener las puertas abiertas. Estaba tan enfocada en mi propio jardín, cuidándolo y embelleciéndolo, que de repente aparecieron hermosas flores de otros jardines que venían a adornar el mío. Este camino de abrir las puertas al amor también me ha enseñado la importancia de la paciencia. A veces las cosas no suceden cuando queremos, sino cuando deben suceder. Y si bien es importante ser proactivos en nuestra búsqueda de la felicidad y del amor, también es fundamental confiar en el timón de la vida. Forzar las cosas rara vez funciona. Es mejor cultivar ese espacio interior, nutrirse a uno mismo, y dejar que las cosas fluyan de manera natural. Y cuando digo amor, quiero ser muy clara, no me refiero únicamente a la relación de pareja, aunque es un aspecto maravilloso de la vida. Me refiero a la conexión profunda y significativa que podemos tener con otras almas. El amor de amigos que te sostienen en los momentos difíciles y celebran contigo en los buenos. El amor de la familia que te da raíces y alas. El amor por tus proyectos, por tu arte, por aquello que te hace sentir vivo. Todas estas formas de amor son vitales y contribuyen a un corazón pleno y abierto. Para mí abrir las puertas al amor es un acto de valentía constante. Es decir, sí a la vida, sí a las posibilidades, sí a la alegría. Es entender que cada encuentro, cada conexión, tiene el potencial de enriquecernos, de enseñarnos algo nuevo, de hacernos crecer. Y aunque a veces podamos tropezar, o aunque alguna puerta se cierre, lo importante es seguir adelante con la frente en alto y el corazón dispuesto. Imaginen un lienzo en blanco. Al principio está vacío. Pero si empezamos a pintar, si empezamos a añadir colores, texturas, formas, ese lienzo se transforma en una obra de arte. Así es nuestra vida. Cuando estamos cerrados, el lienzo está en blanco. Cuando abrimos nuestras puertas al amor, estamos invitando a que esos colores, esas texturas, esas formas maravillosas entren y pinten nuestra existencia. Este proceso también ha implicado aprender a establecer límites sanos. Abrir las puertas no significa dejar que cualquiera entre y haga lo que quiera. Significa permitir la entrada a aquellos que respetan nuestro espacio, nuestros valores y nuestra individualidad. Es un acto de equilibrio entre la apertura y la autoprotección. Se trata de ser vulnerable, pero no ingenuo. He descubierto que el amor, en todas sus manifestaciones, es la energía más poderosa del universo. Es lo que nos impulsa, lo que nos sana, lo que nos conecta. Y cuando realmente nos permitimos recibirlo y darlo, nuestra vida se transforma de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Es un ciclo virtuoso. Cuanto más amor das, más amor recibes. Cuanto más amor tienes en tu vida, más capacidad tienes para amar. Así que si hoy se sienten un poco cerrados, un poco cautelosos, les invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué pequeñas puertas podrían abrir hoy? Un gesto de amabilidad hacia un extraño. Una conversación honesta con un amigo. Un momento de autocuidado que se han negado a sí mismos. Cada pequeño acto de apertura es un paso hacia un corazón más lleno y una vida más rica. Para mí ha sido una de las decisiones más importantes y transformadoras que he tomado. Ha sido un viaje de autodescubrimiento, de crecimiento y sobre todo, de una felicidad profunda y duradera. No se trata de encontrar a la persona, o la situación perfecta, sino de cultivar un estado interno de apertura y disposición a recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Y ahora, llegamos al final de esta conversación.
Espero de verdad que estas palabras hayan resonado en ustedes, que les hayan inspirado, o al menos, que les hayan dado algo en que pensar. El tema de abrir mis puertas al amor es algo que llevo conmigo todos los días, y compartirlo con ustedes ha sido un verdadero placer. En resumen, hemos hablado de la importancia de la introspección, de cultivar el amor propio como base fundamental, de la preparación activa para recibir nuevas conexiones, de la valentía necesaria para ser vulnerables, de la magia de la vibración positiva, de la paciencia, y de la diversidad de formas en que el amor se manifiesta en nuestras vidas. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su presencia, su energía, son lo que hace que este espacio cobre vida. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han sentido esta necesidad de abrir sus puertas al amor? ¿Qué ha significado para ustedes? Me encantaría leer sus experiencias, sus reflexiones, en la sección de comentarios de abajo. Compartamos nuestras historias. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seres queridos, con cualquiera que crean que pueda beneficiarse de estas palabras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Pulsen ese botón de suscriptor y la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridísimos amigos. Los quiero mucho. Adiós.